ADEX viene organizando los encuentros por la reactivación y desarrollo de las exportaciones peruanas. Al menos los 5 principales candidatos, según las encuestas, han presentado sus propuestas para el rubro, para la recuperación de un sector que aporta aproximadamente el 40% del PBI de la economía nacional. Nos encontramos con Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, exministro además de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cómo está, Edgar? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, y un gusto verte nuevamente ahora a la distancia y por supuesto conversar contigo sobre estos temas. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, entrando al grano, tenemos ya las propuestas de los candidatos y ustedes lo que han hecho es una suerte de análisis interesante, una suerte de semáforo con verde para las propuestas en positivo, ¿no? El amarillo como una especie de incertidumbre o de signo de interrogación, y un rojo sí para poner sobre la mesa lo que ustedes consideran que es peligroso. Lescano, por ejemplo, en el verde tiene la construcción de autopistas, Tumbes, Tacna y Junín, Lima, mantener el drawback en 3%, que ha sido siempre un interés del sector exportador, que tiene que ver pues con una recuperación tributaria, mantener tratados de libre comercio que benefician a exportadores, oficinas comerciales del exterior que promoverán nuevos mercados y nuevos productos, crear comités ejecutivos regionales de exportación, diálogo permanente con el sector empresarial, pero, y paso de frente al punto negativo, porque esto también nos permite ir repitiendo otros o ir tocando puntos que también tocan otras candidaturas, es, por ejemplo, Lescano propone la desglobalización de la economía mediante el fortalecimiento de la economía nacional. Eso parece ser una constante en varias candidaturas de izquierda. Bueno, apoya una nueva ley agraria, que también les preocupa por el lado de Verónica Mendoza, y una línea aérea de bandera para destinos no atendidos. Si tomamos, digamos, en resumen la propuesta de Lescano y yendo más allá, ¿por qué estos puntos tendrían que preocupar? Sí, mira, Enrique, en realidad estamos viendo coincidencias positivas en los candidatos, ya han pasado varios de ellos por estos encuentros, pero también hay algunas coincidencias que son preocupantes. Esto es un escenario en el que nos encontramos muy complejo, que necesitamos priorizar el uso de los escasos recursos que en estos momentos tenemos para el control de la salud y la recuperación económica, y creemos que volver a experimentos que en el Perú ya han demostrado con bastante claridad que no han sido beneficiosos y que más bien ponen en riesgo los escasos recursos con los que en este momento tenemos para atender esta pandemia y recuperación, en crear nuevas empresas o en algunos casos en insistir con modelos como, no sé, un banco agrario que a todas luces no ha sido eficiente para ni resolver los problemas del agro ni en la transparencia del uso de recursos. Es decir, utilizar los recursos públicos para este tipo de aventuras obviamente es preocupante desde una perspectiva de la mejor utilización y eficiencia de los recursos. Otra situación preocupante que hemos encontrado también es que la mayoría de los candidatos está relativizando algunos cambios antitécnicos en las normas que se han generado en el Congreso. El ejemplo es lo de la ley de promoción agraria, que fue derogada y que ahora hay una nueva versión que necesita reglamentarse. La mayoría lo relativiza porque es un hecho una situación muy compleja y que, por supuesto, dependiendo de las respuestas que puedan dar, puede restarles votos. Entonces están pensando mucho ante la cercanía de tantos candidatos en su posición de cómo se expresan frente a ciertas posiciones, a pesar que pueden tener conocimiento a través de sus equipos técnicos que han sido modificaciones antitécnicas. Otras preocupaciones que tenemos... Hay uno, perdón, sí, ahí que se repite también, que es la fusión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con Relaciones Exteriores, precisamente con el de Comercio, ¿no? Con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, es lo que propone Forsyth. Además, el tema de las salvaguardias e importaciones para proteger industrias. De hecho, se está discutiendo el tema de las salvaguardias en el Congreso, ahora mismo. Ahora, son temas complejos, más allá de la función de ministerios que ahorita me lo comentas, pero por ejemplo el de las salvaguardias, ahora mismo la industria textil está reiterando que se instalen estas salvaguardias para combatir lo que ellos consideran la competencia desleal con China, pero el Ejecutivo ha dicho que no. Y yo creo que acá han habido varias cosas que se pudieron hacer mejor. Primero, que Indecopi
lamentablemente el informe del Indecopi no es claro, contundente y adolece de varias fallas. Entonces ahí hay un elemento que no le ha permitido, seguro, al Ejecutivo analizar favorablemente la propuesta. Si el Ejecutivo recibe un informe débil en sus argumentos, obviamente, por más que es evidente que la industria está afectada por distintas razones, pero que el informe que sustenta una medida no contiene los elementos de la justificación, obviamente aceptar ese informe nos pone en una situación de riesgo frente al escenario internacional, la Organización Mundial de Comercio, nuestros socios bilaterales ante los TLCs. Aquí lo que hay que hacer es pedirle al Indecopi, recuerde que el proceso todavía está abierto, el Indecopi va a continuar con el proceso de investigación y va a emitir un informe final. Tiene que hacer todos los correctivos del caso y si se evidencian las condiciones que se tienen que dar, que es decir, que hay un incremento súbito de las importaciones, lo cual es evidente que hay un daño a la industria, eso tiene que demostrarse, y que hay relación causal entre ese incremento súbito y el daño a la industria, se tiene que imponer una salvaguarda. Ahora, que ese sea la solución de fondo al problema que tienen estos sectores, eso tampoco hay que engañarnos, no va a ser la solución de fondo. Hay unos problemas estructurales en ciertos sectores y en la economía peruana que tienen que ver con la pérdida continua de competitividad que no nos permite, digamos, aprovechar y salir al escenario global de una manera más eficiente y ganar los espacios que seguramente se han perdido. Y estoy hablando de justicia, estoy hablando de instituciones, estoy hablando de democracia, estoy hablando de infraestructura, una serie de elementos que lamentablemente, en los cuales lamentablemente seguimos retrocediendo en los términos de competitividad en los últimos años. Nos quedan un par de minutitos y yo sé que hay muchos temas para conversar, pero quería centrarme en uno que también es recurrente entre otros candidatos también como Verónica Mendoza, que es el tema del financiamiento del Banco Agrario. El drama del crédito al sector de agricultura no exportador es sin duda un lastre que tenemos y que está relacionado con varios puntos críticos de lo que estamos hablando. Para empezar, la crisis con la ley del sector agroexportador no es el causante, pero tiene que ver el hecho que los pequeños no se puedan insertar, digamos, en la cadena de valor. ¿Qué propone ADEX en todo caso para poder extender el crédito a un sector tan importante como el de la agricultura? Tú lo acabas de decir muy bien, el 92.7% de las empresas exportadoras, Enrique, son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, la gran mayoría de los exportadores son unidades empresariales pequeñas. Y como tú bien has mencionado, los que no están en la ola exportadora tienen dificultades para poder insertarse, encadenarse de diversa índole, capacidad gerencial, diseño de productos, etcétera, y una de ellas es el financiamiento. Hasta ahora las estrategias de financiamiento han sido a través de fondos no reembolsables, muy pequeños que en realidad no van a la médula del asunto, o estos préstamos a través de la creación del Banco Agrario, que lamentablemente hemos visto que ha utilizado los recursos de manera poco transparente, beneficiando a pocas empresas y no yendo a la médula de su razón de ser, que era precisamente beneficiar al pequeño, al mediano. Entonces tenemos que encontrar mecanismos diferentes. Lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con el Reactiva o el FAEMIPE, de fondos de garantía que han permitido que los bancos financien una actividad de distinta índole con tasas bajas, es una idea de cómo, por ejemplo, podríamos entrar a diseñar un mecanismo también que tenga esa orientación y que nos permita de una u otra manera apoyar a estos pequeños agricultores, pero con ciertos indicadores de rendimiento que les permitan luego tener la posibilidad del repago, es decir, de no entrar en morosidad, como ha sido la historia, lamentablemente, de estas iniciativas públicas de financiamiento al agro, y por supuesto, a través de ellos también insertarse con medianas empresas, con grandes empresas, salir a los mercados internacionales y de esa manera beneficiarse de mejores precios y, por supuesto, mejores ingresos para sus familias. Es decir, hay una estrategia más profunda que simplemente decir hay que crear empresas públicas y darle más recursos, poniendo en riesgo los escasos recursos que tenemos en la actualidad. Sumamente interesante, ojalá podamos seguir conversando de todas estas materias antes de las elecciones. Gracias, Edgar Vázquez de ADEX, por acompañarnos. Nosotros vamos a ir a una última pausa y volvemos en Cara a Cara.